algo que está pasando dentro de tu cerebro y probablemente no lo notas. Las neuronas, que son las células más importantes que tenemos, son también increíblemente frágiles y entender cómo protegerlas podría cambiar cómo enfrentamos enfermedades como el Alzheimer. Para entender esto, hablamos con Rafael Posada, neurobiólogo y profesor en la Universidad de Antioquia, que ha dedicado años a estudiar cómo funcionan y cómo se protegen las neuronas. Esto es Más allá del ADN. Rafael, bienvenido a Más allá del ADN. Qué gusto tenerte en este espacio y muchas gracias por aceptar la invitación y por tu tiempo. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Bueno, quisiera empezar preguntándote cómo fue que llegaste a la neurobiología, cómo decidiste estudiar biología. Cuando estaba en el bachillerato, no tuve la oportunidad de tener una profesora, un profesor en la secundaria de biología hasta noveno. En noveno llegó, noveno, que sería como el cuarto de bachillerato, llegó un profesor con doctorado, imagínate, médico veterinario, y empezó a hacer una presentación acerca del crecimiento de las bacterias y lo mostró con un gráfico que es como las curvas de crecimiento logístico y exponencial. Y dije, ve, este me está hablando de biología y está hablando de matemáticas al mismo tiempo. Luego empezó a hablar de las proteínas y a mí me maravilló. El darme cuenta que era como muy interdisciplinario, la biología, dije, esto es maravilloso. A la biología llegué en el 2004 y fue un amor a primera vista, porque eso fue pues impresionante. Y a la neurobiología, un poco circunstancial. Fue la verdad una invitación de un colega me llamaba David Velázquez y en un componente flexible que era un curso que veíamos con médicos. De hecho, lo vi con un neurocirujano que es actualmente neurocirujano en el Neurológico de Antioquia y con una neuróloga que es ahora, creo que ya está perfilada para directora del Departamento de Neurología en la Universidad también de Antioquia. Y yo era biólogo, el único que no era médico. Y hubo un tema que me dijo que, que eso era la electrofisiología. Las neuronas se entienden con las propiedades físicas de las membranas, o sea, con biofísica. Entonces, nuevamente, a mí lo que me interesaba era eso, lo complejo, cómo, cómo hacer que la física uno pudiera entender la biología, cómo desde propiedades exactas uno entendía la naturaleza que se supone que es como una ciencia blanda. La electrofisiología parte de entender las propiedades intrínsecas de la membrana. Las células son negativas, como le digo yo a los estudiantes. Nosotros somos negativos por biología. Como dice Rafael, las células son negativas. ¿Y esto qué significa realmente? Esto significa que dentro de la célula hay más cargas negativas que positivas. Esto pasa porque la membrana celular, que es esa capa que separa el interior del exterior, regula qué entra y qué sale de la célula. Y en ese intercambio se genera una diferencia de carga. Piénsalo como una batería pequeña que tiene dos lados y entre esos lados hay una diferencia eléctrica. Si tú pones un electrodo de registro, o sea, si pones un electrodo dentro de una célula con una agujita que tiene un porito nano, o sea, en la escala nano, y tocas la membranita y te metes a la membranita, tú ves que lo que está dentro en las sumas y restas de las cargas son negativas. Y entonces la electrofisiología aprovecha eso, aprovecha saber que las, las membranas son negativas, lo que está dentro de una célula es negativo. Y resulta que la membrana tiene propiedades pasivas y otras activas. ¿Qué significa que sean pasivas? Que tú sin hacer nada, la célula tiene unas oscilaciones en su actividad. O sea, si yo miro sus cargas, siempre está como
negativo, pero sube un poquito positivo, negativo, positivo. Y eso quiere decir que ella tiene una información molecular que la lleva a eso. Y incluso en las propiedades pasivas se puede despolarizar un poquito. ¿Cómo así que se despolariza? Despolarizar es que se sale un poquito de lo negativo, por eso se llama despolarizar, sacar de la polaridad. Cuando son activas, eh, es un estímulo. Entonces, que otra célula se conecte a ella y la despolarice mucho, tanto que la pone excitable. O por decir, la actividad fisiológica. Ahora uno pasa el registro intravital con un microscopio, un nanoscopio, un microscopio pegado en una célula, pues en la corteza. Si uno hace una estimulación de una vibrisa del ratón, o si lo toca, o si está haciendo una actividad motriz, pueden darse despolarizaciones ahí masivas que se conectan entre ellas. De hecho, ese es el principio. A partir de eso, que eso fue descubierto por Hodgkin y Cast, que lo descubrieron en calamares, porque tiene unos axones muy grandes. Y en esa época que me preguntaste también cómo se hace. En esa época no habían estos supermicroscopios ni esas pipeticas tan chiquitas. Los calamares tienen unos axones muy grandes. Uno los puede ver como a ojo pelado. Y uno puede meterle unos alambritos, unos electrodos. Y con eso puede medir qué tan negativo es la membrana. Y también me interesaba mucho el tema de los metabolitos secundarios de las plantas. Porque el metabolito secundario de las plantas ayudaba a entender todas las neurociencias. Te lo voy a poner con un solo ejemplo. El receptor nicotínico, que es el receptor de acetilcolina, que es el principal neurotransmisor neuromuscular. Nicotínico, tiene un nombre de una molécula bioactiva que viene del tabaco, un estimulante. Resulta que la farmacología, las neurociencias y las ciencias de la fitoquímica llevaron a entender mucho de los procesos neurofisiológicos. Para entender un poquito más a qué se refiere Rafael con esto, vamos a definir la fitoquímica y cómo esta es un puente hacia la neurociencia. La fitoquímica estudia los compuestos que producen las plantas, especialmente los metabolitos secundarios, que son moléculas que no son esenciales para su crecimiento, pero que sí cumplen funciones de defensa. Algunos de estos compuestos pueden interactuar con el sistema nervioso humano porque encajan en receptores biológicos específicos. Un ejemplo clave de esto es la amapola, que produce alcaloides como la morfina. La morfina actúa sobre el receptor micropioide. Sin embargo, este mismo receptor usualmente es activado de forma natural por neurotransmisores del propio cerebro, como las endorfinas y las encefalinas. Y digamos que esto es la parte interesante de todo, porque este sistema no es creado por las plantas ni por las drogas, sino que ya existe como tal en el cerebro como un circuito biológico que regula funciones esenciales. Para ser más concreta, el sistema micropioide participa en tres procesos claves. El dolor, porque modula la intensidad con la que el cerebro percibe las señales dolorosas. Cuando se activa, lo que hace es disminuir la sensación del dolor. La recompensa, y en este caso lo que hace es reforzar conductas al generar sensación de bienestar o valor emocional, ayudando al aprendizaje y la motivación. También el estrés, pues regula la respuesta de alarma del organismo, reduciendo la ansiedad y la activación excesiva. Y acá es donde viene lo clave, porque la relación con la amapola es fundamental para la neurociencia, pues la morfina no crea este sistema, como lo habíamos dicho, sino que lo activa, porque su estructura química se parece a la de las endorfinas. Por eso puede unirse al receptor micropioide y simular la señal natural del cerebro. En este sentido, el estudio de las moléculas vegetales lo que permite es identificar y mapear sistemas neuronales que ya existen en el ser humano, pero que son desconocidos. Cuando estaba terminando el pregrado, tuve una lesión de rodilla muy delicada, estuve casi 6 meses incapacitado, me estaba estudiando el efecto de los isoprenoides, que de hecho son moléculas que vienen de hongos, sobre una ruta metabólica muy conocida, que es la ruta del colesterol. De la ruta del colesterol
Hay una enzima que se llama la hidroximetilglutarid-CoA reductasa. Mira, las estatinas, de hecho, las moléculas más utilizadas en el mundo para el control del colesterol. Yo empecé a estudiar los intermediarios, que son isoprenoides a partir como el hidroximetilglutarid-CoA. Y de ahí para abajo. Y cuando me dijeron, oh, Rafa, hay una oportunidad de hacer una maestría con eso. Yo dije, ah, qué bueno. Yo dije, bueno, pues yo estoy muy entretenido, me dañé la rodilla, me puse a escribir y fue un momento de transición, sí, ¿por qué no? ¿Cierto? Las oportunidades se iban presentando y las iba agarrando. Pero igual Mira, sacaste un paper de eso, ¿cierto? De los... sí, ese fue el primer paper. Imagínate, el paper que yo digo que está en una revista muy pequeña, pero creo que ha sido el único paper que ha sido referenciado por un cell o un neuron. O sea, ahí fue, después fue que me di cuenta que uno no puede como minimizar lo que uno pudo haber hecho en un pregrado. La neuroprotección, para responder concreto, pueden venir por agentes externos como moléculas, en este caso las estatinas. De hecho, se han hecho estudios, metaanálisis, donde han mostrado que las estatinas pareciera que sí influyen en la salud cerebral, pero hay otros que no. Entonces, por eso quizá no ha sido muy respaldado. Lo que yo hice es que la pregunta era muy básica. Era si los metabolitos que estaban corriente abajo de la hidroximetil-CoA, glutaryl-CoA, que dan origen a los isoprenoides, farnesil, el geranil, el escualeno. De hecho, el nombre de escualeno es porque está enriquecido en escualenos en tiburón, en todos los que son peces cartilaginosos y demás. Y ahí se generan todos los anillos esteroideos, que es con lo que se produce el colesterol y otras hormonas esteroideas. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Yo utilicé inhibidores de esas rutas para ver si esas colitas de isoprenoides se le pegan a a unas proteínas que son las ROGTPasas. Las ROGTPasas sí se sabe muy bien que controlan procesos de plasticidad. Entonces, para responderte la otra parte de la pregunta, la neuroplasticidad es como el cerebro, a través de modificaciones estructurales y funcionales, es capaz de potenciar las funciones biológicas, neurofisiológicas específicamente, el aprendizaje, la memoria. Un proceso de neuroplasticidad es generar nuevas neuronas, neurogénesis, formar nuevas dendritas, dendritogénesis, formar nuevas espinas, espinaptogénesis, y nuevas sinapsis, sinaptogénesis. Entonces, todas esas génesis, yo lo que me di era si esos inhibidores ponían más arborizadas las neuronas. Seguiste trabajando y explorando moléculas que fueran generando como esa neuroprotección o esas axogénesis que mencionas, Mm. dendritogénesis, o cómo fue evolucionando tu trabajo, luego dijiste voy a hacer un doctorado en esto. Para hacer digamos, la transición al doctorado, ya en el doctorado sí tuve la oportunidad de escribir el proyecto. Entonces, en ese proyecto, que fue para MinCiencias, eh, en ese caso, pues me acompañó también mi mentora. Ya estábamos muy enfocados a una parte que se conoce como fisiología celular, ya no tanto lo molecular, sino la interacción entre los tipos de células. En la interacción de tipos de células ya no era solamente la neurona, sino que eran los astrocitos, el endotelio. Lo dejé en esos tres componentes porque cada célula es un universo, pero estábamos pensando en el oligodendrocitos, que microglía.
Y en ese sí le pusimos ya como un peldaño más y era más pruebas de concepto en animales. Y eso fue como una fundamentación ya muy grande desde lo básico, ya más, poco más traslacional, pensando en terapia. Entonces silenciábamos genes, silenciábamos, tuvimos como dos blancos. Una quinasa que le llaman la quinasa maestra, que es CDK5, de hecho, Liwit Tsai, que es la directora del Centro de Aprendizaje y Memoria del MIT, la descubrió. Ella la descubrió y ella dijo que había un regulador a la alta de ella, que era P25, que se aumentaba, llevaba a la hiperfosforilación de tau. ¿Qué es eso? Como para llevarlo como a palabras más, es que en el Alzheimer hay una agregopatía que es muchas proteínas altamente fosforiladas. Una de ellas es tau. La proteína tau se fosforila por una quinasa. La quinasa pega grupos fosfatos, se fosforila, se transfiere esos fosfatos. Y CK5 es ella. Entonces yo silenciaba eso, pero también silenciábamos a GSK3 beta. Entonces todos los resultados nos fue llevando por CDK5. Entonces en los animales, imagínate, yo ya metido en eso. Entonces ya no, a mí eso ya, no, nos ganamos el proyecto. Sí, Sí, nos ganamos el proyecto. Era salario, pues era salario para mí por 3 años. Y yo me había ganado una beca que se llama Beca Mejor Estudiante de la Universidad de Antioquia. Y resulta que esa beca me daba a mí, me pagaba todo el posgrado que yo quisiera. Entonces, como me pagaba eso, yo me había ganado un proyecto, pues, o sea, era como, si no hago el doctorado aquí, era perder en ese entonces mucha plata. claro, Porque la beca era eso, la beca era en la universidad, tú puedes hacer el posgrado que tú quieras por tu beca. Entonces yo tenía como lo mismo, como unas condiciones muy ideales para quedarme en el país, porque en su momento varios, pues como colegas, en ese entonces yo entrenaba, yo era como un estudiante de doctorado que entrenaba a otros, todos eran como, ¿por qué no te vas a otro país? Porque eso también yo creo que es en parte una parte de tu pregunta, como por qué fuiste tomando esa decisión. Pues yo lo decía, tengo unas condiciones ideales y en esas condiciones ideales pues me fui quedando otra vez. O sea, mira que era lo científico como ir escalando como en peldaños de niveles de organización, pero al mismo tiempo como que también tenía las condiciones muy favorables para hacerlo. claro, y en Colombia es súper competido tener un doctorado que sea financiado y aparte tener el salario, o sea, en Colombia es muy competido porque son muy poquitas las oportunidades, entonces el que se lo gana, pues aprovecharlo, o sea, 100% yo digo como si yo pudiera hacer mi carrera en Colombia, yo estaría allá 100% sí, entonces tocaba aprovechar. Pues a ver, estamos hablando de eso en el 2012, ¿sí? En el 2012, entre el 2012, 2013, 2014, yo creo que ha habido la mayor financiación del Estado a la investigación. Hoy por hoy, por ejemplo, es la más pobre de todas, ¿sí? Sí, Eh, entonces eso, también el contexto político alrededor de la ciencia también era muy favorable, porque yo no, yo estaba en esa condición, pero habían también otros 3 estudiantes de doctorado en el mismo laboratorio en el que yo estaba. Entonces eso hacía como que hubiera un ambiente muy enriquecido de discusión, de experimentación. Entonces el que estaba con las isquemias cerebrales, con el modelo triple transgénico, con biología molecular, el que hacía vectores virales en el cuarto de vectores virales, el que hacía clonación. O sea, y en Colombia son pocos los lugares donde en un mismo laboratorio se hace todo.
Tú Sí, muchas veces haces una cosa, pero entonces te vas al otro laboratorio que hacen eso y eso. claro, además que los recursos también son, pues como tú dices, como un poco limitados ahorita. Entonces, pues los grupos de investigación quizá tienen que enfocarse en un único problema y no pueden ir tratando quizás tantos como se quisiera. Sí, 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 total. No, pues yo creo que eso hizo que yo me quedara. Ahora también no es que hubiera sacrificado la formación internacional, porque de hecho tuve la oportunidad de ganarme una beca del municipio de Medellín. Y con esa beca yo estuve en la Universidad de Johns Hopkins aproximadamente por 6 meses aprendiendo de electrofisiología. Porque te dije ahorita biología molecular, vectores, el modelo animal, pero aquí en este laboratorio no había electrofisiología y, y yo dije, yo quiero aprender de eso. Entonces, eso sí me motivó. O sea, esas son de las cosas donde dije, quiero hacer eso. Y tuve la oportunidad de conocer un profesor en Chile que él me recomendó este colega suyo y allá aprendí a hacer rebanadas de cerebro vivas en, en una camarita y ir pinchando las neuronas para saber sus potenciales de acción, para ver sus potenciales postsinápticos, cómo se conectan, o sea, ya no tanto la morfología, sino la fuerza eléctrica que hay entre las sinapsis. Y lo apliqué al modelo de terapia de neuroplasticidad con los vectores virales que tenían el interferente. Entonces, eh, eso también posibilitó, también tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Chile 2 veces aprendiendo a hacer microscopía, que yo creo que eso ha sido una de como el approach, las metodologías más profundas en las que, que hice durante toda mi parte formativa. Y que en parte era porque eso también es una motivación, porque yo me di cuenta que los que se acostumbran a triturar células y a analizar el macerado de células, se pierde mucho el enfoque vivo. Entonces, los que hacen electrofisiológica, a pesar de que rebana uno el tejido, la célula sigue estando viva. Y por microscopía, yo implementé aquí en Colombia lo que se llama Live Cell Imaging, que es como el registro de células vivas, eh, haciendo registros de calcio. O Entonces sea, eso a mí era lo que me motivaba. A mí me motivaba realmente ver latir la célula. y hiciste, me imagino que entonces en algún punto mezclaste como la electrofisiología y life cell imaging, como para ver los cambios de potenciales o algo así, con lo del TK. Yo no lo hice simultáneo, eso se puede hacer, Ujú. ¿sí? Yo no lo hice simultáneo, yo hice electrofisiología y a esa rebanada las fijaba y les ponía marcadores y veía qué pasaba en el tejido, hacía Western blotting, todo esto. No lo hice, no sé, yo creo que simplemente se iban dando los fenómenos de manera complementaria. Ahora sí hay técnicas que incluso uno puede hacer electrofisiología y registros intravitales ópticos, en el que uno puede ver potenciales postsinápticos excitatorios mientras ves el registro de calcio en la neurona y luego de que terminas le puedes sacar el RNA para hacerle el transcriptoma a esa célula. Y bueno, continuando con tu historia. Entonces, el doctorado, los intercambios y ya luego o durante, no estoy segura, llegaste como a la posición de profesora asociada ahí en la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Ok, o sea, me estás preguntando un poco de ese Sí, transitar, en ese cómo fue transitar. esa transición de decir quiero dedicarme como a la academia, quizá en lugar de la industria? Bueno, mira, en el 2015 a mí me ofrecieron el postdoc en la Universidad de Johns Hopkins.
Eh, y en el 2016, era para comenzar en el 2016, a mitad de año que ya digamos, ya había entregado todo lo del doctorado. Y resulta que surgió una posición que es temporal, como si en Estados Unidos fuera como un instructor. ¿Sí? Esa posición de instructor era para alguien que tuviera experiencia catedrática y tuviera experiencia en investigación, pero también quisiera administración. Bienvenido a lo que es el profesor en la universidad pública en Colombia. Yo había tenido la oportunidad de hacer cátedra, es dar cursos, medicina veterinaria, dictaba el curso de bioquímica. Allá a los estudiantes les tocó sufrir el temperamento de un estudiante de doctorado, imagínate. Yo con todas esas cosas en la cabeza, con un estudiante que pasaba primer semestre, pero fue muy bonita la experiencia y yo dije, muy bueno ser docente. Y dije, me gustaría ser docente en la universidad. Pero estaba en esa dicotomía. Yo no estaba entre la industria ni la academia, no. Yo estaba entre hacer un postdoc en Estados Unidos, en una universidad muy prestante, y estar en la Universidad de Antioquia. Resulta que las decisiones también se toman por emociones, pero no, en este caso es para decantarlas, no para decir cuál es la que yo quiero. Eh, yo me caso en el 2016 y mi esposa, pues, descubrieron una enfermedad que hacía que lo mejor era estar en Colombia, ¿sí? Entonces, con eso, con el hecho de yo querer ser profesor y con la posición como eso se llama profesor ocasional o un profesor temporal de tiempo completo, yo apliqué, me lo gané y fui feliz, ¿cierto? O sea, todo se organizó. Eh, en el 2020, que fue, o sea, yo empecé esa posición a finales del 2016 porque eso no fue como inmediato. Eso fue como un año más o menos. Es un año, o sea, yo a todos los estudiantes que están como en ese proceso les digo, es un año entre uno doctorando y tomando decisión. Eso pues que uno terminó el doctorado el otro día, pues está uno ubicado en algo. No, no, eso no va a suceder. A finales del 2016 me vinculo pues como a la universidad de manera temporal como ocasional. Me pusieron a administrar un programa que llama el Programa Regionalizado de Biología. O sea, yo fui coordinador durante 7 años de ese programa. Y es que la biología se dicta en varias regiones del país, del departamento. En Caucasia, en Urabá, Carmen de Iboral y en Andes. Son municipios que los dos primeros tienes que ir en avioneta, en avión, y los otros dos vas en carro, más o menos entre 2 a 3 horas desde aquí en Medellín. Mira, hice una inmersión en la docencia, la administración muy importante, aprendí mucho, además de que me tocaba pues como organizar la contratación de cerca de unos 40 o 50 profesores. Era una responsabilidad también pública y, y eso hizo que yo me gustara más, aprendiera más, pero también tenía mucho tiempo para pensar en esos viajes, como la oportunidad de uno no estar conectado con nada. Y ahí me surgieron varias ideas. Una de ellas, que yo pienso que ha sido una de las más disruptivas, fue que dije, ve, ¿por qué no me pongo a hacer cultivos de cerebros humanos? Eso recuerdo que fue en un bus porque esa vez no tenía el carro, que mi esposa se queda con él. Y dije, no, me voy en el bus y mejor, no conduzco y simplemente miro el paisaje.
Y dije, ve, porque, o sea, ¿cuántos cultivos no he hecho yo de cerebros adultos, neonatos, en embriones de animales? ¿Será que no puedo hacer uno de un humano? Y el grupo de neurociencias tiene el neurobanco más importante del país y yo creería que el primero o segundo de toda Latinoamérica. Y ellos tienen familias, tienen una red muy importante, donde el tiempo post-mortem es muy bajo. Le dije al doctor Lopera, en ese momento, pues, le dije, doctor, mire, yo me voy a quedar en el país, eh, estoy como profesor ocasional, a mí me gustaría hacer esto, me gustaría presentar un proyecto de MinCiencias con eso. Y él me dijo, hágale, y me puse a cultivar cerebros. Imagínate que en ese momento tenía una amiga que de hecho está como investigadora en la Universidad de Texas, no, en la Universidad de Houston, perdón, que es experta en organoides y todo eso. Y, y me dijo, usted está cultivando células zombies. Y yo, sí, esas son las células zombies. Entonces, ¿por qué te estoy contando todo eso? Porque nuevamente fue como un momento que se dieron todas las cosas. Me gané un proyecto de MinCiencias con una idea muy original. En su momento, pues eso sí lo habían hecho un par de personas en el mundo, cultivar células postmortem, eso lo hacen muy poco, muchas personas, muy pocas personas en el mundo. Sí se hacen muchos IPS, pero coger del cerebro y coger cosas vivas del cerebro de una persona que esté muerto, eso no. Y me puse a hacer análisis de cerebros. Yo sin ser neuropatólogo, porque aquí hay gente que cree que yo soy neuropatólogo, yo no lo soy. Yo soy un biólogo celular. Yo me considero un biólogo celular y más o menos molecular, pero más biólogo celular y fisiología celular. Eh, en ese momento me puse a analizar los cerebros y aplicar todo lo que he aprendido en las ciencias básicas. Y me di cuenta que en humanos eso era como, todo era novedoso. O si lo hacía alguien, lo hacía en muy pocas partes. Entonces me di cuenta que el grupo de neurociencias tenía un recurso invaluable que son los cerebros de muchos años, de muchas personas, donde tienen la información clínica, la información genética, combinado con el conocimiento que yo tenía de microscopía, de fisiología. eh, Oye, creo que tengo que dar el salto, el otro peldaño, ¿cierto? Ya de los animales, ya no, vámonos a los humanos. Ahí fue que dije, yo creo que esto no lo puedo hacer ni siquiera afuera. Esto se hace acá en Colombia. Entonces me ganó un MinCiencias y me gané otro proyecto con terapia celular, con lo que estaba haciendo en el doctorado, pero en este caso lo que quería era trasplantar células de astrocitos para ver propiedades electrofisiológicas. Entonces me gano ya también ese proyecto. Entonces me lleno de estudiantes. Tenía proyecto, tenía una posición que así fuera temporal y estaba haciendo administración, imagínate. Fueron demasiadas cosas al mismo tiempo y eso hizo que fuera como digamos, la productividad académica creciendo relativamente rápido, porque uno cuando es estudiante, pues uno publica un paper al año, si mucho. Hay gente que puede pasar mucho tiempo, dos, pero ya empecé de una manera más consistente y el hecho de estar, pues como en el grupo de neurociencias, de hacerlo más escalonado, ¿sí? Bueno, entonces, nuevamente se enriqueció como demasiado el contexto de estudiantes, proyectos, ideas, colaboraciones. Entonces las colaboraciones que había hecho formativas en Chile ya eran colaboraciones, yo como ser un colega aplicando intercambios, me ganaba proyectos de intercambio para estudiantes, también de profesores haciendo eh, como transferencia.
Entonces fortalecí mucho las relaciones con la Universidad de Chile. ¿Por qué te estoy contando todo eso? Porque la gente cree que para ganarse un puesto de asociado, un profesor como tenure track o de planta, es como estar en la rosca. No, yo creo que una de las cosas es que hay que ser productivo y eso lo ayudó los proyectos científicamente. También hay que hacer una formación un poco administrativa, que es conocer el andamiaje de cómo se montan los cursos, de cómo se programan, todo eso que en últimas lo dio eh, la docencia. Y en el 2020, o sea, estamos hablando de más o menos 2017, 18, 19, 20, salió un concurso de méritos. En el 2020 presentamos todos los papeles, llegó la pandemia y se paró el concurso. No puede. Casi un año. Mm, Sí, se paró el concurso. Eh, yo siempre quise hacer un postdoc y no, eh, fue un momento como que dije, ven, bueno, ya hice la hoja de vida, o bueno, ya fui como llenando todas esas experiencias, ¿será que me voy a hacer un postdoc? Nació mi niña en el 2018, entonces ella ya tenía 2 añitos, yo dije, ve, ¿será que será el momento? Pero vino la pandemia, ¿cierto? Vino la pandemia para el concurso, la pandemia hizo que todo cambiara, todos sabemos la historia, y tuve la oportunidad de, de contactar a investigadores en Canadá y en Estados Unidos. Y bueno, pareciera que si me fuera a ir para allá y en el 2021 reactivaron el concurso. Y en mayo salió pues como ya el llamado para las presentaciones, las sustentaciones frente a evaluadores muy duras, o sea, bastante fuertes. Y en ese concurso, pues tuve la fortuna en el 2021 de posesionarme como servidor público, o sea, ya como profesor, en ese uno entra supuestamente como un profesor auxiliar. Pero ¿qué pasó? Yo llevaba haciendo docencia desde el 2013 y desde el 2017, 2010, de mis 16, 17 hasta el 2020 ya he hecho mucha docencia e investigación. Entonces uno puede escalafonar con todo eso. Entonces tú me preguntaste hasta llegar a profesor asociado. Uno lo que hace es homologar toda esa trayectoria que lo lleve a uno a ser asociado. Esa parte quizás sí es un poco más directa a como se hace en Estados Unidos, ¿cierto? Porque en Estados Unidos tiene que ver más como una productividad, con un juzgamiento de otros colegas para que te den el tenure track y otras cosas más. No, en este caso, digamos, hay una regulación que va más directa. Tú ya tienes el, el, el nombramiento y tú cumples tus requisitos, que es 5 años de docencia y trayectoria de investigación y puedes pasar a escalafonar asociado. Entonces, hasta ahí llegué al asociado. y es un camino bastante largo y no es nada sencillo, o sea, es como un checklist y un pasito a pasito, así como se dice, proceso por proceso. Y de ahí ya en el 2024 fue que llegaste acá a Boston a hacer tu Research Fellow, ¿sí? A trabajar con el doctor Joseph. ¿Cómo fue ese contacto con ellos? Eh, en el 2021, en el 2021 le dije al doctor Lopera, que es el coordinador, bueno, que fue el coordinador del grupo de neurociencias, doctor, me gané el concurso, soy profesor nombrado, eh, y coincidió que se hicieron unos laboratorios nuevos en el Instituto de Biología
Y yo un día llegué al instituto y me entregaron una llave y me dijeron, profe, usted tiene un laboratorio. Yo, ¿cómo? ¿Cómo así que tiene un laboratorio? Entonces en el laboratorio, eh, con nombramiento, el doctor Lopera me dijo, ve, yo creo que tú cumples para ser ya un profesor que tengas un área de investigación. Y en ese entonces, pues eso fue básicamente gracias al doctor Lopera. Él me dijo, mira, a mí me gusta mucho lo que tú estás haciendo con los cerebros de los humanos. Esa investigación tiene mucha importancia. Empezamos a tomar muestras ya de pacientes vivos para hacer unos análisis de unas estructuras que llaman vesículas extracelulares. Y en ese entonces falleció Aliria. Antes de continuar, es importante entender quién era Liria y por qué su historia es tan importante en el estudio del Alzheimer en Colombia. Aliria Rosa Piedrahita de Villegas nació en las montañas de Antioquia, Colombia, siendo portadora de una mutación genética que casi garantiza el desarrollo de Alzheimer de inicio temprano. Una enfermedad que en su forma genética suele aparecer alrededor de los 40 años y avanzar de manera rápida y devastadora. Sin embargo, los años pasaron y los síntomas no llegaron a Aliria. No fue hasta los 72 años cuando aparecieron los primeros signos claros de demencia, y esto fue mucho más tarde de lo previsto para alguien con esa carga genética. Incluso entonces su deterioro fue relativamente lento y menos agresivo de lo que se observaba en estos casos. El Alzheimer en términos técnicos es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por dos procesos principales: la acumulación extracelular de placas de beta amiloide y la formación intracelular de ovillos de proteína tau. Estos cambios alteran la comunicación neuronal y provocan pérdida sináptica y con el tiempo atrofia cerebral progresiva. Sin embargo, en el caso de Aliria, los estudios mostraron una combinación inusual: niveles muy altos de beta amiloide, pero una presencia relativamente baja de tau, lo que sugiere que el proceso neurodegenerativo fue parcialmente bloqueado en etapas posteriores. Este caso es muy relevante si se tiene en cuenta el contexto genético de la familia, pues en estas familias miles de individuos comparten una mutación autosómica dominante que provoca Alzheimer de inicio temprano. Durante más de 30 años, el neurólogo Francisco Lopera de la Universidad de Antioquia lideró el seguimiento de esta familia, y su trabajo fue clave para construir un banco de más de 400 cerebros donados post-mortem. Como dijo Rafael, un recurso científico excepcional que permite el análisis directo del tejido cerebral afectado por las enfermedades en distintos estados. En este contexto, el caso de Aliria destacó como un outlier biológico, pues además de la mutación patogénica que causa el Alzheimer temprano, se identificó que portaba dos copias de una variante rara del gen APOE, conocida como la mutación Christchurch. Esta variante parece interferir en la cascada patológica del Alzheimer, reduciendo la propagación del daño asociado a la proteína tau, lo que podría explicar su progresión más lenta. Aliria, en última, fue la que empezó como a conectarme con el doctor Joseph Apolea. ¿Por qué? Porque el doctor Lopera me dijo, mira, analiza el cerebro de Ali. Ni siquiera fue como, Rafa, ¿quieres hacer? No. Él me dijo, Rafa, analiza el cerebro de Ali. Y resulta que yo tuve el privilegio de, de que a mí me dieran un pedazo de aliria y cultivara células postmortem de aliria. Aliria Y si es la aliria, persona bueno, que presenta. Aliria es la persona del paper del 2019 en Nature Medicine, que es la portadora de ApoE3 Christchurch homocigota, que era es uno de los casos de mayor resistencia, o pues para decirlo de una manera más correcta, protegida, y, y esa protección, pues una de las pistas podría haber sido el cerebro. Y todo lo que había hecho yo con los otros cerebros enfermos, se lo hice lo mismo a Liria. Y en ese momento, pues el doctor Lopera dijo, ve, yo creo que deberíamos hablar con Joseph Arboleda
por lo que tú estás haciendo y también porque el doctor Diego Sepúlveda estaba haciendo también una investigación con ello. Entonces yo les presenté todo eso y resulta que MinCiencias en esa investigación nos exigía publicar eso con unas condiciones, un estudiante, un montón de requisitos que hay alrededor de los proyectos. Y eso resulta que nos estaban pidiendo en esa revista, que en ese momento ya no éramos revista pequeñita, sino revistas buenas. Aquí en Colombia esas revistas son muy buenas. Nos pidieron unos experimentos y y el doctor Lepera dijo, no, hay que apoyar eso, hay que apoyar eso, hay que seguirlo apoyando, eso es muy importante, para el grupo es muy importante. Y en ese 2021 recuerdo muy bien que eso fue en 2021 él dijo, no, tú eres profesor del grupo, tú tienes tu nueva línea de investigación, tienes un laboratorio, tienes estudiantes y tienes proyectos. eh, Vamos a contactarnos con el doctor Joseph Arboleda y también le contamos que esto en parte le estoy repitiendo esto, pero en esa conversación fue como, bueno, empecemos a colaborar. Ellos tenían un proyecto, Diego Sepúlveda, Joseph y el doctor Lopera, que era de demencia vascular y qué convergencias habían entre la enfermedad de Alzheimer y una enfermedad vascular que se llama CADASIL, leucoencefalopatía eh, en el cerebro, que tiene que ver con las mutaciones de Notch, y Joseph con el doctor Lopera descubrieron una de las mutaciones de Notch que lleva al CADASIL, que es otra enfermedad neurodegenerativa. Entonces, el otro elemento que nos llevó a como a empezar a hacer investigación fue que todo lo que yo estaba estudiando era unidad neurovascular. ¿Te acuerdas de lo que te dije del doctorado? Yo estudiaba la neurona, los astrocitos, las células endoteliales, todo eso yo lo estaba aplicando a los humanos. Entonces, todo lo vascular era lo que convergía entre el Alzheimer y el CADASIL en ese proyecto. Y entonces me dijeron, Rafa, ¿y a ti no te interesa como empezar a apoyar en esta investigación? Y yo dije, pues claro, yo feliz. Básicamente el doctor era pues mi promotor, era pues yo lo digo mentor de una manera indirecta, porque era como hágale, lo único que quería era como hágale, investigue, hágale, o sea, siga. Y Joseph pues empezó a entender cómo trabajábamos nosotros ahí en el grupo, también me interesó, se hicieron, se hicieron reuniones cada mes y de hecho se fue construyendo un artículo de las convergencias de la patología vascular entre el Alzheimer y el CADASIL. Y a finales no, a principios no, a mitad del 2022 yo decido que quiero hacer realidad uno de mis sueños, que ese sí fue algo que naturalmente yo sí tenía genuina, era irme a hacer una estancia postdoctoral. Aquí se le llama como una estancia postdoctoral a un profesor eh, cuando, cuando es corta, ¿sí? O es corta o es de un año. Mm, y se va como un research fellow a algún laboratorio ah, para poner que por qué un profesor que es asociado pasa a una figura de research fellow o de postdoc. Mira, te lo voy a decir de una manera muy pragmática y también se lo dije a Joseph. Todos, ojalá tuviéramos la oportunidad, así sea ya siendo senior, de hacerse un postdoc.
para volver a hacer una inmersión real en una investigación, ¿sí? Pero resulta que quedamos detrás en embarazo, otra niña. Entonces las cosas uno las quiere, pero hay La vida a veces contexto llega. personal, ¿sí? Ujú. Eh, y, y dijimos, yo dije, no, bueno, hacemos el postdoc en un año. Y yo le dije a Joseph, Joseph, ¿te interesaría recibirme? Yo estoy interesado en ir y aprender cómo ustedes hacen la investigación allá. Y él me dijo, sí, que bueno, tengo la oportunidad de recibirte, pues tú vienes como profesor, entonces yo no sé cómo va a ser eso, pero es muy normal. Allá en el Skepens, por ejemplo, pues allá hay profesores de Corea y otras partes del mundo que van a formarse y, y básicamente ya veníamos como amarrados en la investigación, una partecita que era lo de la biología vascular, pero luego apareció como las habilidades que yo tenía para hacer otros aportes en otras investigaciones, como en otros genes, de que podrían estar implicados en protección al Alzheimer. Y aprendí demasiado, de todo. Ahí fue también, continuaste con lo de los organoides de cerebro, seguiste con tu... Sí, sí, no, a ver, si la pregunta es qué nuevo adquirí, muchas cosas. La primera, una manera diferente de pensar. En Harvard y lo que se hace allá es no tan tratando de apoyar una hipótesis, sino como desde la investigación translacional, uno quizá es como tratando de buscar lo bueno de la terapia. Aquí es testeando y el testear se genera mucho trabajo y lo que salga bueno se va escalando. Y eso lo aprendí de una manera muy, muy, digamos, muy novedosa para mí, ¿no? También eso tiene que ver con la abundancia de recursos. Y uno puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y lo que salga realmente es por donde uno va llegando a la reproducibilidad. También el tema de que uno de los niveles en la investigación translacional es los organoides. Entonces le aprendí al doctor Randall Mazzarino eh, la generación de organoides a partir de iPS, estas son las madres pluripotenciales inducidas, y, y también tuve la oportunidad como de materializar todo lo de expansion microscopy en cerebros humanos, eh, hacer proteómica en vesículas extracelulares, hacer single cell de células únicas, o sea, células únicas, secuenciación de organoides. Fue como un momento de aprender el hacer, pero también el pensar. Y por el otro lado, también la construcción de propuestas de investigación de alto impacto, escritura de artículos de altísimo impacto, o sea, como de esas revistas que todos conocemos como Nature, Science, y eso fue revelador, fue un momento revelador y Joseph siempre fue muy abierto como a ese acompañamiento y también lo tomaba muy como del trabajo conjunto, ¿sí? Porque yo simultáneamente tenía estudiantes acá y eso hizo que también fuera muy productivo. Colaboraciones, yo mantenía colaboraciones con otros profesores y eso lo hizo muy productivo. Screening. Mencionado varias veces en en el último trabajo que publicaron, que fue, si no estoy mal, ahorita en diciembre, fue como estudiando las vesículas extracelulares, que pues son estructuras delimitadas por bicapas lipídicas, que se secretan naturalmente por las células y que funcionan como mediadores en la comunicación como intracelular y pues transportan proteínas y muchas cosas, ¿cierto? En el último artículo que encontraron, que estudiaron porque fueron interesantes,
¿Cómo fue ese camino en ese proyecto? Mm, vesículas extracelulares, para muchos científicos, estudiar la basura, porque es como que lo que botan las células. Tú sabes que en Estados Unidos hay estudios de gente que pone a analizar la basura y con esa basura hacen un plan de mercadeo. No, no tenía ni idea. Se, el estudiar la basura, entre comillas, te dice mucho qué es lo que consumen las células, qué es lo que sacan las células, un montón, son mensajes. Entonces, cuando yo cultivé los cerebros, las células de postmortem, me di cuenta que producían mucha basura. Yo pensé que era que se estaban contaminando las células. Y entonces ahí fue cuando le dije a una profesora que de hecho ahorita es investigadora de la Universidad de Penn State. Le dije, mira, yo tengo esto y yo creo que eso puede ser vesículas, porque cuando lo lavo ahí están las celulitas sanas. Me dijo, mira la cantidad de vesículas extracelulares que tiene. A partir de ahí me puse a estudiar las vesículas extracelulares de plasma. Tratamos de hacerlo en líquido cefalorraquídeo. No fue tan sencillo por la cantidad, muy baja la cantidad. De plasma salen muchos, entonces, como hay muchas, pues, más fácil, lo estudiamos en personas sanas, enfermas, personas que no estaban enfermas, pero que les podía dar Alzheimer, y personas que tenían el riesgo de Alzheimer por la mutación en la mutación paisa, pero también tenían ApoE3 que no se habían enfermado. Entonces, la comparación era muy sencilla. Saber si los que no tienen Christchurch, cómo eran las vesículas, y los que tenían Christchurch, cómo, qué señal tenían las vesículas. Y resulta que las señales de los Christchurch tenían menos proteínas que estaban relacionadas con la inflamación vascular. Para decírtelo de una manera, en la casa donde botan basura cosas buenas y en la casa donde botan cosas malas, ¿sí? O sea, en una botan banano, cáscaras de frutas, paquetes, no sé, de maní, pistachos, y en la otra botan cosas de McDonald's, en la otra botan, no sé, embutidos. Entonces tú te das cuenta que algo bueno está pasando en la casa donde comen bien y en la otra que no. Entonces esa era la investigación, saber eso. Pero luego nos dimos cuenta que lo que botaban además protegía el endotelio, o sea, las células vasculares. El endotelio vascular o de las células endoteliales se tienen que unir, hay un concepto que se llama happy together. Entre ellas estén más uniditas, están muy felices y están más sanas. Cuando le poníamos las vesículas de Christchurch, estaban más felices, las células endoteliales unas de otras. Y las que tienen el gen para Alzheimer y no Christchurch, se despegan entre ellas. Ese sería más o menos el mensaje de esa investigación. Ok, Eso tiene muchas potencialidades. claro, eso te iba a preguntar ahora qué sigue, como ya viendo esto, esos marcadores. No, lo que sigue es que hay que imitar la naturaleza, como lo decía el doctor Lopera. Pues imagínate uno ser capaz en el libro de, ¿cómo es que se llama esta? La que hizo un libro del Valley of Forgetting, Jenny, no me recuerdo el apellido. Eh, Ella decía como, será el momento en que vamos a hacer una transfusión de sangre Christchurch. Mira, una vez lo escuché en una presentación donde no sé, una pregunta de venga, ¿y por qué no? Pues si ya se sabe, ¿por qué no se hacen transfusiones de sangre? Pues yo no sé si eso es lo que hay que hacer.
Yo lo haría un poquito más controlado y es que qué tal que uno pueda generar eh, vesículas extracelulares con esos cargos específicos para generar una terapia e imitar, ¿sí? Sí. Wow, que siento que es un episodio que está cargadísimo de cosas súper interesantes. Ya para terminar, me gustaría preguntarte, ya que tú estás como muy, de verdad, dentro de la ciencia en Colombia, ¿qué oportunidades ves para que Colombia como se siga destacando en neurociencias? Como, ¿qué potenciales ves? Em, Estamos en un asunto coyuntural político. Ujú. La política lo puede hacer todo bien o lo puede hacer todo mal. Entonces, mientras se politice la ciencia de una manera como muy sesgada, sin tener en cuenta a todos, quizá lo veo difícil, ¿sí? Porque la neurociencia en últimas se podría decir que puede ser como una ciencia como de alto costo, ¿sí? Y hoy en día quizás lo que se ha volcado es como un tipo de impacto que quizá no apoya eso. Entonces las convocatorias que estaban relacionadas a estas enfermedades crónicas no transmisibles, está difícil. Sin embargo, yo creo que los descubrimientos que se han hecho, por lo menos lo que yo conozco del Grupo de Neurociencias de Antioquia, hacen que sea de talla mundial, con el liderazgo del doctor Lopera y ahora en manos del doctor David Aguillón y todo el grupo de profesores y todos los ensayos clínicos. Yo creo que es muy esperanzador, porque la comunidad científica también ha entendido que la población es única, pero no es solamente la de Alzheimer, sino también que hay poblaciones de Castle, hay población de Huntington. Entonces hay una oportunidad enorme. De hecho, hay investigadores y estudiantes que quieren hacer pasantía en Colombia, viniendo de Francia, de Canadá. Entonces, hay una oportunidad muy importante como de mantener de esa globalización y también, pues, como hacer una sensibilización a todos los colaboradores de que eh, hay que seguir formando, o sea, no tener como un pensamiento extractivista de lo que se hace, porque eh, lo que en las políticas de hecho están diciendo es el tema del recurso genético, la regulación de los biobancos ahora que hay actualmente en Colombia, trata de proteger ese recurso. Y eso pues hace que el que venga extranjero, el que quiera hacer investigación, realmente deje formación y yo creo que eso es una oportunidad. Y además pues como lo que viene también, las enfermedades del presente y del futuro son mentales. Y así quizás no sean como de tanto interés actual en este país. Yo creo que tarde que temprano van a estar en la mira por el Estado. Ahora están en la mira por entes privados y internacionales. Y eso genera muchas oportunidades, tanto que pues se están engendrando proyectos que son multinacionales. Sí, wow. Al final todo es político, todo es político. Pero bueno, ¿qué le dirías a alguien que quiere dedicarse a la investigación hoy, ya sea en Colombia o que esté en cualquier parte del mundo? Como qué consejo le darías? Y que aproveche las oportunidades. Eso sería lo primero. O sea, que aproveche las oportunidades. Y
para ponerlo en un ejemplo concreto, o sea, yo quiero estudiar los pulpos y el mimetismo en pulpos. Ah, pero es que me salió fue una maestría en metabolitos de unas plantas secundarias. Tómelo, que tarde que temprano, todo ese conocimiento que tienes en la maestría seguro se va a ver reflejado en, en lo que quieres hacer. Otro, o pues más que consejo, es como de mi experiencia, es eh, mucha disciplina. Yo no sé, yo nunca te respondí acerca de como un elemento muy personal, pero yo creo que, como me lo dijo uno de mis mentores, a usted fue que sé que estuvo en el ejército, ¿o qué? No, yo estuve en el contexto eh, de que si hay que despertarse a las 4 de la mañana a estudiar, hay que hacerlo, por lo que uno quiere y por lo que uno hace. Entonces, hay que romper un paradigma que se fue construyendo desde la pandemia, y es que todo no es regalado. Hay que hacer grandes esfuerzos y los esfuerzos son de todo índole, a todo nivel. Yo me quedé 6 meses allá extras sin mi familia, o sea, sin mis 2 hijas y mi esposa. Aprendí mucho, pero fue un esfuerzo de familia, incluso no tanto mío, además de familia. Entonces yo diría como disciplina, mucho esfuerzo y, y también diría que a pesar de las circunstancias, pues uno puede tener una lesión de rodilla que lo deja a uno sentado en la casa un año. A pesar de las circunstancias, si uno es disciplinado y hace las cosas bien, siempre va a salir algo bueno. Sí, eso es como... Ahora, si, no sé, si me haces una pregunta más como desde lo científico, como por qué estudiar o no, eso tiene que también ser como una inspiración natural. como por vocación. Sí, sí. Ay, no, Rafael, muchísimas, muchísimas gracias por todo tu conocimiento. De verdad que sí, muchas gracias por estar en este espacio, por haber participado. Me voy impresionada con todo lo que sabes. Lo agradezco demasiado. Em, Muchas gracias a ti, Jessica. Pues fue demasiado extenso. no, no, está